Comentario de Jueces capítulo 21. La restauración de Benjamín y el fin de la anarquía. En este capítulo se concluye el sombrío apéndice del libro de Jueces y la trágica guerra civil, enfocándose en la desesperación de Israel por restaurar la tribu de Benjamín después de su casi aniquilación. Se presenta este capítulo como el ejemplo final de cómo la pasión, el miedo y los juramentos imprudentes dominaron a la nación, incluso después de un severo castigo. Muestra que Israel, al intentar corregir su error, recurrió a métodos que violaban directamente la ley moral y la justicia. El final de este terrible episodio revela la confusión moral que persistía en la mente de Israel. Después de haber actuado con furia justiciera, ahora lamentaban la destrucción de la tribu, pero intentaron corregir el mal con dos acciones que comprometían seriamente su fe y su moralidad: el juramento imprudente de Mizpa y la violencia contra Jabes de Galaad. Esto demuestra que la reforma exterior no había producido una verdadera conversión del corazón. La tribu fue restaurada, no por sabiduría divina, sino por expedientes humanos motivados por el miedo al juicio de Dios. Patriarcas y Profetas, página 591. El capítulo es una advertencia sobre los peligros de los juramentos precipitados y la moralidad de conveniencia. En Jueces 21, 1 al 7 se describe el lamento, el juramento imprudente y el arrepentimiento. Los varones de Israel habían jurado en Mizpa, diciendo: ninguno de nosotros dará su hija por mujer a Benjamín. Y vino luego el pueblo a Betel, y lloraron con gran llanto, y dijeron: Oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, para que perezca hoy de Israel una tribu? Jueces 21, 1 al 3. El juramento y el lamento superficial. El juramento en Mizpa, hecho bajo la presión de la emoción y la indignación, 20:1, fue imprudente e impío. Luego, el pueblo se lamentó por la desaparición de una tribu, pero su lamento no fue de un arrepentimiento profundo por su propia impiedad. Lloraban por la pérdida tribal más que por la ofensa a la ley de Dios. Este es el peligro de actuar bajo la pasión del momento. Patriarcas y Profetas, página 591. El juramento en él, versículo 1, es un ejemplo de la precipitación legalista de Israel. El lamento y el sacrificio, versículos 2 y 3, se dan después de la acción. Este arrepentimiento es más por la consecuencia, la pérdida de una tribu, que por la causa, la anarquía moral que llevó a la guerra. Comentario bíblico adventista, tomo 2, página 442. Israel ofrece sacrificios y se pregunta cómo dar esposas a los 600 sobrevivientes de Benjamín. La solución es buscar a aquellos que no participaron en el juramento. Jueces 21, 4 al 7. El problema radica en el legalismo del juramento. Al haber jurado por Dios, sienten que no pueden retractarse. Esto subraya el problema de la autoridad humana que se coloca por encima de la misericordia. Comentario bíblico adventista, tomo 2, página 443. En Jueces 21, 8 al 15 se relata la venganza contra Jabes de Galaad. Se dan cuenta de que nadie de Jabes de Galaad estuvo presente en Mizpa, y por lo tanto no hicieron el juramento de no dar sus hijas a Benjamín. Deciden enviar a 12000 hombres para castigar a Jabes de Galaad por su ausencia. Jueces 21, 8 al 10. Un pecado castigando otro. El no asistir a la asamblea de Mizpa fue un acto de deslealtad al pacto nacional, pero Israel recurrió a la violencia y al asesinato para resolver su dilema legal. Mataron a sus propios hermanos, hombres, mujeres y niños, para liberar a las vírgenes de allí, demostrando que su sentido de justicia estaba totalmente pervertido. Mataron a los inocentes para salvar su promesa imprudente. Patriarcas y Profetas, página 591. La ausencia de Jabes de Galaad era una violación de la obligación de asistir a la convocatoria tribal, Jueces 20, 1. Israel convierte esta falta en una excusa para obtener esposas para Benjamín. La acción es de naturaleza punitiva y oportunista. Comentario bíblico adventista, tomo 2, página 443. El ejército de Israel destruye Jabes de Galaad y toma a 400 vírgenes para dárselas a los 600 sobrevivientes de Benjamín. Todavía faltaban 200 hombres por conseguir esposas. Jueces 21, 11 al 15. La justicia brutal. La brutalidad de esta solución, el asesinato para obtener esposas, es un reflejo de la oscuridad moral de la época. Para Israel, su juramento era más sagrado que la vida y la familia.
La ley de la misericordia fue sacrificada por la ley del legalismo humano. Patriarcas y Profetas, página 592. La matanza de Jabes de Galaad, versículo 11, se realiza bajo la excusa de la Guerra Santa, pero el objetivo final es obtener las vírgenes que no estaban ligadas al juramento. La falta de 200 mujeres revela que el problema aún no está resuelto. Comentario Bíblico Adventista, tomo 2, página 444. En Jueces 21, 16 al 25 leemos acerca de la segunda solución inmoral y la conclusión del libro. 21, 16-20, los líderes de Israel, desesperados, diseñan una segunda estrategia para obtener las 200 esposas restantes, reconociendo que Benjamín debe ser restaurado. El problema es la preservación de la tribu, un asunto teológico y práctico. La tribu de Benjamín era una de las 12 de Israel, y su desaparición significaría una ruptura en la estructura del pacto. Comentario Bíblico Adventista, tomo 2, página 445. Ordenan a los 200 hombres restantes de Benjamín que se escondan y que roben o rapten a las jóvenes de Silo, donde estaba el tabernáculo, mientras éstas salían a bailar. Los danitas planearon que las tribus no serían culpables de romper su juramento, sino de forzar el robo. Jueces 21, 21 al 23. El fin justifica los medios. Este fue un plan maquinado en el corazón mismo del centro religioso, cerca de Silo. El acto de secuestro y violación de mujeres, cerca del tabernáculo, demuestra que la santidad de Dios había sido totalmente olvidada. El liderazgo se justificó diciendo, no fuimos nosotros quienes se las dimos, violando el juramento, sino que ustedes se las robaron. Este es el uso de la casuística para encubrir la inmoralidad y el desorden. Patriarcas y Profetas, página 592. El rapto, versículo 21, se convierte en una licencia para violar la ley y la moralidad personal, utilizando un festival religioso, probablemente la fiesta de las cabañas, como escenario. La excusa legalista es forzada y demuestra la decadencia moral de los ancianos. Comentario Bíblico Adventista, tomo 2, página 445, el pueblo regresa a sus casas. El capítulo y el libro concluyen con la frase definitoria, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21, 24 al 25. El triste epílogo. Esta frase final es la clave de todo el desorden. El pueblo había desechado la autoridad de Dios. Los juramentos imprudentes, la masacre de inocentes y el rapto de mujeres, todo fue resultado de la falta de un gobierno teocrático verdadero y la ausencia de la ley como regla de vida. La historia del rapto de Silo fue el último acto que demostró la anarquía total de la nación. Patriarcas y Profetas, página 592. El versículo final es el epílogo temático de Jueces. La restauración de Benjamín se logró, pero a un costo moral y legal terrible, confirmando la tesis del libro, la falta de obediencia a la ley de Dios conduce al caos. Comentario Bíblico Adventista, tomo 2, página 446. En resumen, el capítulo 21 aborda la crisis de Israel después de la aniquilación casi total de Benjamín, lamentando el juramento imprudente hecho en Mizpa de no dar sus hijas en matrimonio a Benjamín. Para preservar la tribu, Israel ideó dos soluciones inmorales: venganza contra Jabes de Galaad. Descubrieron que nadie de Jabes de Galaad asistió a la asamblea de Mizpa. Con la excusa de castigar su deslealtad, enviaron 12.000 hombres que mataron a todos, excepto a 400 vírgenes, y tomaron las 400 vírgenes como esposas para los benjamitas, versículos 8 al 14. El rapto de Silo, como aún faltaban 200 esposas, los ancianos aconsejaron a los 200 hombres restantes de Benjamín que se escondieran cerca de Silo, donde estaba el tabernáculo. Cuando las jóvenes de Silo salieran a bailar en la fiesta, debían raptarlas y llevárselas. El liderazgo de Israel justificó la acción, argumentando que así no se rompería directamente el juramento de dar a las hijas. El capítulo, y el libro, termina con el pueblo volviendo a sus casas y la trágica conclusión: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. El peligro de los juramentos imprudentes y la casuística moral. El tema central es cómo la moralidad de conveniencia y el miedo a romper una promesa precipitada llevan a actos más graves, secuestro, asesinato de inocentes, que la promesa original. La ley de la misericordia está por encima del legalismo humano. El celo por la ley, el juramento, de los hombres es peligroso. El plan de Israel de robar a las vírgenes para salvar su juramento
fue una violación directa del espíritu de la ley de Dios. La misericordia y la justicia deben ir de la mano. Los votos imprudentes deben ser cancelados antes que llevar a la comisión de pecados mayores. Patriarcas y Profetas, página 592. La Iglesia debe enseñar a sus miembros a ser extremadamente cuidadosos con los votos o juramentos que se hacen bajo emoción o presión, ya que pueden llevar a compromisos pecaminosos o legalistas que son difíciles de romper sin causar daño. La solución de Israel de masacrar Jabes de Galaad y raptar a las mujeres de Silo para restaurar una tribu es una advertencia contra el uso de métodos inmorales, aunque el objetivo, preservar a Benjamín, parezca noble. No debemos hacer el mal para que venga el bien. La obra de Dios debe hacerse con la verdad y la justicia como base. El deseado de todas las gentes, página 308. La necesidad de la autoridad teocrática, la frase final es la gran lección de Jueces. La desobediencia a la ley de Dios como autoridad suprema lleva al caos total, donde cada persona se convierte en su propia regla de moralidad.